Y entiendo que para provocar adaptaciones, pues lo entiendo porque para eso lo estoy planificando, no lo puedo dejar al azar. No puedo decir series hasta que... Entonces digo, Contesto un segundo. para provocar esa adaptación necesito 25 repeticiones. ¿No? Lo que pasa es que esas 25 repeticiones no las puedo hacer seguidas, porque me fatigo. Necesito realizar bloques de repeticiones. Pero no hay una planificación previa de lo que tú quieres hacer. Sí, claro. Claro, entonces tú planificas, quiero hacer 25. Y eso, y la carga, te condiciona la recuperación, porque habrá de hacerla lo más corta posible para conseguir que en el último bloque consigas seguir trabajando a la potencia máxima, ¿cierto? Yo creo que se puede plantear de ambas formas. No, ya, o sea, hay muchas formas de plantearlo, por eso, pero en, La cuestión es, ¿cuál es el condicionante? ¿La recuperación o la fatiga que quieres generar en esa sesión? siempre la recuperación, porque hay que condicionar la fatiga. Si yo aumento la recuperación a 20 minutos, pues ya no voy a tener fatiga, no, tendría un largo plazo que no sé si quiero eso. O sea, yo creo que la pregunta siempre es, que el tema de hacerse es qué quiero conseguir. O sea, quiero conseguir un estado de fatiga, que es posible. Quiero un estado de fatiga muy rápido, es posible. Quiero trabajar solo potencia, quiero, no sé, ¿qué quiero? Quiero provocar un estrés metabólico que genere una respuesta anabólica. Quiero que generar ahí un proceso en el que me da igual la fatiga, lo que quiero es que ese entorno íntimo celular se dispare. Entonces, sin esa premisa previa, olvídate. Porque al final lo que tienes son estándares establecidos y peores estándar, porque no es fácil. Yo de todas formas creo que la mayor parte de las personas tampoco les hace falta tanta precisión. Hemos llegado hasta aquí con muchos campeones olímpicos que en su vida han mirado la velocidad y sin embargo han tenido grandes niveles de prestaciones. Eso no quiere decir que no seamos capaces de utilizar nuevas herramientas. Pero siempre he tenido la impresión en el entrenamiento de fuerza que se deja un poco a ver qué sale. Cuando yo no pueda más, pues ya termino hoy la sesión. Y eso siempre me ha contrastado un poco con lo que es un entrenamiento de resistencia aeróbica, que hoy son 30 minutos a 4:15, porque el entrenador entiende que si en vez de 30 son 45, a lo mejor entra en fatiga, y si son 22 no tiene las adaptaciones suficientes. Entonces ahí siempre me he encontrado con no una respuesta unánime, no sé si hay una planificación previa. Voy a hacer esto y para hacer eso no me queda otra que en varias sesiones controlar la recuperación. Con la dificultad añadida que conforme me vaya avanzando en el entrenamiento y en las adaptaciones, la recuperación va a ser más rápida, mi esfuerzo también cambia, con lo cual nunca va a llegar a un estado estable. Nunca puedo saber esto es mi estándar de trabajo, sino que constantemente va a cambiar en la sesión y entre sesiones. O sea, es una locura. Al final yo creo que la gente dice, bueno, ya está, pues un minuto de recuperación y listo. Que es como al final ves cómo la gente entrena. Pues todo el mundo mide un minuto y empieza. Porque de otra manera, o eres muy preciso o eres un gran deportista de élite con mucha atención de muchos técnicos, o al final es una locura. Porque no hay una manera, lo has dicho muy bien, cada uno recupera, hay unos estándar, que ahora voy a repasar muy rápido y que ya los ha indicado David, pero no hay, cada persona recupera de una determinada en cada momento. Y luego es muy importante lo que se ha dicho. El 90%, 95% o el 99%, todos los estudios que podamos leer y que publicamos están hechos con estudiantes. Son estudiantes. No hay deportista de élite, ningún deportista de élite se presta a juguetear con él haciéndole biopsias en el vasto externo. No te dejan, tiene otra cosa que hacer. Entonces, sacamos conclusiones de personas con un nivel medio de entrenamiento, que son los estudiantes, que son los que más se dejan hacer protocolos raros, en un periodo muy limitado de tiempo, normalmente 8 semanas, y desde ahí extrapolamos a lo que va a ser nuestro entrenamiento de toda una temporada. No obstante, es verdad que aunque eso tiene esa limitación, cuando se marca una tendencia, se marca una tendencia. Es decir, que cuando la tendencia está muy consolidada, va a haber pocos márgenes. O sea, que va a haber márgenes de precisión, pero que esa parte es muy importante. Es todo lo que es sacar estudios que están realizados, sobre todo porque en el tiempo está muy limitado, son 8 semanas. Si el 90% son 8 semanas. Pero no puedes controlar a un grupo de 12 sujetos entrenándoles más de 12 semanas porque van a empezar a perderse, no van a acudir, se ponen malos, yo qué sé. Entonces el investigador tiene que acotar el tiempo de ejecución. Es como el que dice, hago un programa de pérdida de peso de 8 semanas, todos tienen éxito, todos, haga lo que hagas.
La pregunta no es si tiene éxito a las 8 semanas, es si tiene éxito a los 24 meses. ¿Y cuántos estudios hay sobre eso? Pues casi ninguno. 24 meses, el ejercicio ha mostrado su total ineficacia, porque nadie lo sigue. En cambio, nos hacemos eco de estudios en 8 semanas y es porque ha tomado un kiwi y ya baja el peso. Pues en 8 semanas vale cualquier cosa, o casi, pero las tendencias son importantes. Dime. Yo tenía duda de si en V2 así realmente no cambia tanto como cambia el RM de un día para otro. No, no cambia tanto, pero yo creo que al final no es tan importante esa... O sea, nadie ha demostrado que trabajar a un 100% sea más eficaz que a un 97 o a un 102. Entonces, esas pequeñas variantes que puede haber en el día a día de un deportista de resistencia que se dispone a hacer unas series al 95% de su V2+, aunque seguramente haya esa diferencia, no creo que eso sea decisivo finalmente. Sería muy difícil, o sea, no podrías. O sea, tú haces una prueba de esfuerzo ahora y mañana y te cambian las cosas, porque falta hasta tu motivación. Lo que no suele cambiar son los parámetros intermedios, pero entonces, al final yo creo que hay que tener unas líneas de actuación, que yo creo que es el objetivo de este curso, y que sepáis que hay unas herramientas que es interesante si se puede controlar. Dime. Dime. Yo creo que a lo mejor aquí estamos viendo más el tema de fuerza máxima, como se dice para un poco de flipper, pero el tema de fuerza máxima también. Pero en fatiga, lo que estás diciendo tú, como podría ser un competidor de CrossFit, también sería interesante ver el perfil de descanso que decía David, ¿no? De ajustarlo un poco a, pues, quiero hacer una repeticiones máximas, ¿no? Al menos 100 posible, pero sabiendo que a lo mejor tengo que hacer dos, o una, o luego tengo que hacer una o dos si puedo, ¿no? Pues a lo mejor sería interesante ver ese perfil de descanso y poder adaptarlo. Yo creo que tú aquí estás viendo más el descanso completo hasta que tú eres capaz de pues, la capacidad contractil, ¿no? Llevarla al máximo. Por lo tanto, mejorar tu fuerza máxima que sería interesante para mejorar tu RM y demás. Pero también la otra parte de mejorar esa, lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? Es que yo lo veo muy relacionado con un tío que entrena CrossFit, que te pone un entrenamiento de 10 repeticiones al máximo, pero a ver en cuánto tiempo eres capaz de hacerlo con ese peso, que es interesante, ¿no? De verlo. Tú al final con el entrenamiento de fuerza, por un lado provocas adaptaciones para generar más fuerza, ese es un objetivo, y hay otra parte importante que es lo que generas adaptaciones para que esos distintas causas de fatiga tengan menos capacidad de imitar tu trabajo. Entonces, lo que yo decía antes es que no sabemos muy bien, lo enlazo con lo que dije porque lo hice a posta, no sé qué tipo de trabajo de lo que estamos hablando incide más en mejorar la recaptación y liberación de calcio. A ver, puede sonar un poco pedante, pero no lo es. Es que esa es la clave de todo. Cuando tú ya no puedes más es porque tu calcio no está saliendo y entrando. Entonces, ahora mismo no sabemos qué tipo de trabajo es, no sabemos si es mejor entrar en fatiga, cuánto de fatiga para que ahí se produzca un estrés y mejoren esas bombas. No sabemos si es mejor porque no se ha estudiado ese nivel. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, eso ya es demasiado sofisticado, pero es el pie que nos lleva a intentar ir observando qué ocurre con el entrenamiento de fuerza y cómo manejamos los descansos. Pero al final tenemos que tiene que estar planificado. O sea, tú tienes que saber qué quieres que haga en un determinado tiempo tu deportista, porque no puedes dejarlo al azar a ver cuántas repeticiones hace hoy. Y por otra parte, controlarlo, como os decía, porque si tú te pasas, si un día puedes hacer mucho y al día siguiente no puedes hacer más, eso, ¿quién lo controla? El entrenador. ¿Dónde está ese nivel? ¿Hay un metabolito? No hay. No hay un metabolito que te diga esto está mal. Hay señales y no sería muy fácil. Si no, los grandes deportistas, a los cuales van todos y los llevan hasta el límite de rendimiento, ninguno entraría al otro lado y todos tienen el riesgo de no poder adaptarse. Es un contacto muy personal, muy individualizado y muy planificado. Y las recuperaciones se hacen complicadas porque dependen de muchísimos factores, entre otros del perfil del entrenamiento. Potencia se trabajará de muchas formas. Seguro que vosotros trabajáis potencia muscular de determinadas maneras y todas muy eficaces. Entonces, pero una variación de la potencia ya me condiciona. El concepto ese yo no estoy seguro, os lo vuelvo a decir. No sé si es como concepto, no estoy seguro, lo he pensado muchas veces.
Las recuperaciones han de ser lo más cortas posibles para conseguir, siempre que consiga mi objetivo. Porque si es así, lo tengo más fácil. Solo tengo que ir acortando las recuperaciones, manteniendo la intensidad que ya he decidido, hasta que vea que la última serie consigo que haga lo que quiero que haga. Y cuando lo consiga, tendré que rebalar otra vez porque si no le dejo con un nivel de estrés menor. Pero no estoy muy seguro que en el ámbito de la fuerza se pueda aplicar como hacemos en el ámbito de resistencia aeróbica, que ahí sí, la recuperación debe ser cada vez más pequeña mientras que consigas que hacer el séptimo intervalo al 95%. Si lo consigues, con un minuto, pues ese es tu objetivo. Hay que ir acortándolo. No aumentar el número de intervalos, sino porque lo has fijado ya. ¿Sabes lo que os digo? No sé si hay un número de repeticiones trabajando en potencia que es el idóneo. Está claro que la gente muy entrenada conseguirá más. Claro, no es lo mismo alguien entrenado que puede ser capaz de soportar más repeticiones siendo eficaz y sin entrar en fatiga que alguien que comienza. Pero eso hay tanta variedad en entrenamiento de fuerza que yo lo que veo desde un poco más de fuera de lo que pasa en resistencia aeróbica, que estoy un poco más metido, que veo que no hay, que al final el entrenador se desespera porque no sabe muy bien cómo manejar todos esos datos. Dime. En entrenamiento enfocado a hipertrofia, ¿es tan importante el descanso? O sea, quiero decir, porque realmente la hipertrofia lo que quieres, ¿no? Se basa en romper fibras para que... Igual que hay metaanálisis interesantes que yo no sé si me los creo del todo, que te llevan a hipertrofias trabajando con protocolos radicalmente distintos. Cuidado porque la población con la población la que tú actúas para hacer eso, claro, te das cuenta que conforme más bajo sea tu nivel de capacidad funcional, cualquier cosa que hagas mejora todo. Todo. O sea, alguien sedentario, trabaja solo flexoextensión del codo y mejora su consumo de oxígeno, claro. Lo cual no significa que trabajar la flexoextensión del codo sea un método para mejorar el consumo de oxígeno. Conforme más nos acercamos hasta un nivel máximo de adaptación, muchísimo más complicado es cualquier tipo de mejora. Entonces, a veces hay que tener cuidado, porque si yo no hago nada y me pongo a hacer cualquier cosa, pues hombre, hipertrofia claro que aumento, si no hago nada. Luego, otra cosa que ya tenga un nivel de adaptación tal... gente con un nivel de adaptación alta. La mayor parte o sea, todos los estudios que puedas consultar, son ese estrés metabólico que se genera, es el que provoca como respuesta en el organismo una respuesta anabólica, que está por ver que existe esa correlación entre lo que acontece de liberación de hormona de crecimiento, por ejemplo, de testosterona o de IGH, con luego la hipertrofia que se consigue, porque eso también depende de muchos otros factores, no solamente de esos. Pero bueno, ahí sí hay un protocolo podríamos decir, como muy agónico, ¿no? Dentro de hipertrofia es como muy agónico, me da igual perder velocidad, lo que quiero es terminar reventado con mi músculo, y ese estrés tan intenso que tú lo introduces, te devuelve, te devuelve que se puede medir una respuesta supuestamente anabólica. Bien. Perdón, no, ya, pero reformula la pregunta que no te he oído al principio. Sí, no, es total, sí, eso, sí, claro. Ese es el ejemplo que podéis ver. Si yo hago un manguito de presión y disminuyo el flujo de sangre a ese músculo, con mucha menos carga provoco lo mismo, que es un estrés metabólico dentro del músculo. ¿Sabes lo que os digo? Entonces, ese tipo de trabajo, aún así, es un trabajo que hay que cuantificar también, la recuperación. Quizá ahí tenga menos importancia, ¿no? En el entrenamiento de hipertrofia, la recuperación sea menos importante porque tienes un objetivo claro, que es, en un tiempo limitado, provocar un gran estrés metabólico. Y no puedes parar, vas hasta que aquello ya no puedes más, hasta que aquello salta, como se suele decir, ¿no? A ver, estas decisiones, que no digo que sean estas, tengo ejemplos que me lo he hecho así de decir cómo quiero entrenar, pues son la primera, pero cada una de estas decisiones, si quiero que por debajo de un nivel paro la repetición, si quiero, como antes hemos comentado, un porcentaje de descenso de la velocidad inicial y ya paro, si quiero que la velocidad sea constante, son la primera decisión que el entrenador ha de tomar, y a partir de ahí condiciona, como es lógico, la recuperación, ¿no?
Mirad, voy a pasar como, para no comernos el tiempo como muchas cosas se han visto, lo que en la literatura científica, que no es otra cosa que lo que ha mostrado David, ahora mismo se baraja como tiempos medios. ¿Para qué es un tiempo medio? Para empezar desde ahí. O sea, tú como entrenador tienes ya una referencia, que son 2 minutos. Y lo que tienes que hacer es ir ajustando. Pero no empieces en 10, empieza en 2. ¿Por qué? Porque ya hay un cuerpo de evidencia que te dice que una población general más o menos tiene unos 2 minutos de recuperación. Entonces ya tienes algo para empezar. Ahora, no te quedas en 2 si no quieres o sí. Entonces tú empiezas en 2 y empiezas a explorar qué pasa cuando voy incrementando el nivel de estrés del sujeto, ¿no? Entonces, en el caso de la potencia depende mucho de los niveles de fosfocreatina. Y eso está medido. Tenemos un mínimo de unos 2-4 minutos para recuperar todos los niveles de fosfocreatina cuando ese gasto es muy importante. La fosfocreatina se gasta muy rápido, ya sabéis. Prácticamente en 8 segundos de contracción intensa nos cepillamos la fosfocreatina. Entonces, para vincular la recuperación, cuando trabajamos con potencia, entendiendo que la potencia depende en gran parte de nuestra provisión de energía por parte de la fosfocreatina, pues ya sabemos cuál más o menos es el tiempo. Fijaros, que a lo mejor lo vemos luego. Si el tiempo de reposo no es suficiente para reponer los niveles de fosfocreatina y mi voluntad es hacer, y mi voluntad es hacer, la voy a hacer, pero tirando de la glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a ver? Que el lactato aumente. Bueno, deciros, como antes, para poder hilar lo del lactato. El lactato solo es un reflejo de algo que ocurre, lo cual no significa que el lactato, que puedo medir mejor que el fósforo inorgánico, sea el objeto de la fatiga. Solo es importante que sepáis que es el reflejo de que hay una vía glucolítica que la estamos solicitando. Entonces, si yo en un trabajo de potencia no doy tiempo suficiente, lo empiezo a convertir en otra cosa. Porque como no tengo suficiente, hago más lento el ejercicio y más glucolítico. Conforme más glucolítico lo haga, más glucolítico, me voy acercando a un perfil de hipertrofia. Un perfil de potencia, tú no notas, ni notas dolor. Es como cuando nadas con potencia, tú no notas un fracaso, notas que vas haciendo potencia hasta que empiezas a perderla, pero no es un dolor muscular como el que tú obtienes cuando generas un tipo de trabajo muy vinculado a todo el entorno glucolítico. ¿Sí? Entonces, desde siempre, todo lo que son protocolos de 1 minuto han dado como resultado casi siempre, yo creo que eso, excepto sujetos muy individualizados, tiempos escasos de recuperación cuando medimos a través, en este caso, de 10 series, no voy a pararme a esto, si no nos vamos a tirar mucho tiempo, pero, y ves, cuando el tiempo de recuperación es muy corto, que la potencia cae, el lactato aumenta. O sea, hay una correlación entre el descenso de la potencia durante una serie de series, trabajando potencia, con el aumento del lactato. En cuanto no des tiempo suficiente, ya no estás trabajando lo que tú quieres trabajar. Ya estás trabajando otra cualidad de la fuerza, no sé si llamarle así, pero ya no estás preservando seguramente la velocidad de ejecución. Y aun cuando lo estés haciendo, no sabemos hasta en ese momento qué consecuencias puede tener en mis adaptaciones, que lo que realmente persigo no es que haga 10 o 12 repeticiones, sino las adaptaciones que consigo con 10 o con 12. Eso es lo importante. Dime, Marcos. ¿Alguna manera específica de bajar ese tiempo de recuperación? Es una pregunta muy buena, pero yo creo que específicamente va a ir mejorando, pero no sé cuánto, no hay una... Sí que hay un estudio que creo que será mirar. Bueno, este es estudio de un grupo español muy interesante que dice: estudia la influencia de diferentes tipos de recuperación entre series sobre la capacidad de mantener rendimiento en potencia o test de entrenamiento. Vale. Hacen 5 series de 8 repeticiones al 40% de 1 RM, press de banca, 1, 2 y 3 minutos, y hace una serie de variables. Bueno, hombres y mujeres se comportan exactamente igual. Veis que con 2 minutos mantienen la potencia, pero con 1 minuto ni hombres ni mujeres la mantienen. Entonces, para empezar, y de acuerdo a lo que nos dice la fisiología de la propia fosfocreatina, 2 minutos sería un tiempo apropiado para comenzar un protocolo sin tener ninguna referencia individual. Entonces, Sobre todo por los vatios de potencia que implican y por las masas musculares que implican, no tiene que ser igual la recuperación en un press de banca que en el cierto.
sí, también hay diferencia con eso. Sí, cierto. Ya lo ha comentado David antes. perfil de descanso es muy interesante, pero en algunas competiciones te lo limita la propia competición. Un halterófilo, si el que con el que estás compitiendo te está ganando, tú tienes que levantar e intentar superar el peso, o no superarlo, sino acercarte, pero luego tienes 2 minutos hasta que ya puedes intentar ganar esa competición. O sea, te limitan a 2 minutos. Tienes 2 minutos de recuperación entre un levantamiento y otro. Entonces, puede ser interesante para el entrenador querer maximizar la recuperación de estos mecanismos, pero en 2 minutos. Claro, o sea, a ver, una cosa es la competición, que es lo que al final tienes que dirigir tu mirada, y la pregunta es, ¿y cómo lo hago? Muy importante, el comportamiento muscular y central depende enormemente del tamaño muscular que uno implica en un ejercicio, enormemente. Ya se ha comentado antes, no es lo mismo estas conclusiones en press de banca que algunas que podemos hacer haciendo sentadillas, no sé, o cualquier otro, o un grupo muscular mucho más pequeño. Recupera más rápido, pequeño, ¿verdad? Normalmente los grupos musculares más pequeños provocan más estrés general del organismo que los grupos más grandes. O sea, es más fácil que tengas un infarto manejando los brazos que manejando las piernas. Es más estresante para el organismo trabajos musculares muy pequeños, y de hecho, fijaros que, por ejemplo, en natación, que utiliza grupos musculares pequeños, relativamente con correr, la mayor parte de los nadadores sienten fatiga local antes que general. O sea, un nadador que hace 100 metros en 40 segundos, termina la prueba y habla contigo. Termina y ¿qué tal? Pues un corredor de élite de 400 metros termina los 40 segundos y no habla contigo. En realidad son 40 segundos de máxima intensidad, solo que están realizados por grupos musculares radicalmente diferentes en cuanto a su volumen. ¿Lo veis? Entonces, todo eso vuelve otra vez a condicionarnos. Entonces, no vale... O sea, vale yo creo que a nivel general, vale. Lo que yo intento meter este es el inicio. Luego ya cada uno de vosotros tiene que decidir. Que es un poco lo interesante y retador del control de la recuperación, ¿no? Entonces, en clubes, yo por ejemplo, que soy escalador, al final todo está aquí. Son músculos muy pequeños, eso me va a producir que necesite más descanso entre series a la hora de recuperar la fosfocreatina. Seguramente te va a producir. Lo que pasa es que, claro, a fuerza de... Tú tienes un tipo de trabajo que es mucha fuerza-resistencia. Ya, está salpicado, ¿no? Porque, si yo sin entender escalada, pues hay mucha escalada que está con mucha contracción sostenida. Sí, pero al final son 1 minuto, 2 Bueno, 1 o 2 minutos aguantando tu cuerpo ahí, ¿no? Con los antebrazos y con los dedos, no sé si es fácil. O sea, ese tipo de trabajo tiene una respuesta y solamente un manejo de recuperación diferente. Si es que lo complicado de la recuperación, y por el hecho de que, si os fijáis, hay tan poco conceptualizado, es porque todos son, en cuanto empiezas a meterte, todos son complicaciones. Pero de alguna manera tenemos que intentar ir acotando aquello que podamos controlar. Dime. El grupo muscular, entonces, más pequeño, ¿le deberíamos dar más recuperación que al grande? ¿Mayor tiempo de recuperación? En términos generales, sí. O sea, por ejemplo, yo quiero, me refiero a la hipertrofia al bíceps y cuádriceps. ¿Le tendría que dejar más tiempo de descanso al...? Es que ya hemos quedado que para hipertrofia Bueno, el tiempo de descanso ya no... Claro, eso es. Este estudio también es interesante porque compararon lo mismo que el anterior, pero dividieron a los grupos de hombres y mujeres en los más fuertes en base a su 1RM, trabajando potencia, y observaron que los sujetos más fuertes se recuperaban antes. Que también antes David también lo ha comentado. El sujeto que es más fuerte de fuerza máxima recupera antes trabajos de potencia muscular. También es verdad, otra vez, que todos estos estudios lo que hay que hacer es ir observando si se repiten en otros diferentes, ¿no? Entonces, para los sujetos más fuertes, 2 minutos de recuperación fue suficiente, mientras que los menos fuertes necesitaron casi hasta 3. Tenéis que verlo. Y tenéis que fijar un método de valoración, como ya hemos comentado, que puede ser
con un medidor o sin medidor. Vamos, yo soy un panoli en entrenar fuerza, pero más o menos sé cuándo ya empieza a mi velocidad que empieza a caer, eso lo sabemos todos. Entonces, sin ser tan sofisticado, tú tienes una idea general de cómo se está produciendo ese hecho, ¿no? A ver, voy a pasar muy rápido esto porque... ¿Veis? Esto se repite, que siempre que el tiempo sea muy corto, el lactato aumenta. No es porque el lactato sea el causante, sino porque lo que está reflejando es que estamos implicando un sistema energético que en principio no tendría que funcionar tanto, ¿vale? Entonces, no es que el lactato cree, sino que como resultado de esa glucólisis te das cuenta que la mayor parte de producción de los protones se produce precisamente por la hidrólisis del ATP. O sea, entonces, pero eso no se refleja en el lactato, no se puede medir así todo eso, ¿no? ¿Cómo se puede medir? ¿El qué? Has dicho como que el glucolítico sería... Tú puedes medir, lactato sí que puedes medir. Si tú haces trabajo de fuerza en el que no impliques en que tu nivel de lactato no sean muy altos, tú o bien estás haciendo entrenamiento aeróbico con pesas, o bien estás sacando mucha potencia muscular. Claro, o sea, el lactato sería como un glucolítico, ¿no? Claro, Entiendo. ¿Y fosfocreatina cómo se puede medir el estrés metabólico? con una biopsia muscular. Imposible. No, imposible, no, con una biopsia muscular. O sea, pero no creo que cada vez que vas a entrenar te hagas una biopsia, porque es muy complicado. A ver, bueno, todo esto que vamos a ver luego, son mediciones que se han ido realizando en función de los tiempos de recuperación, de aceleración, de velocidad, de lo que antes hemos comentado. Entonces, lo que sí que todos los estudios de perfil más académico-científico nos muestran es que hay una tendencia clarísima, en el caso de la potencia, en el que difícilmente vas a ser capaz de soportar un trabajo previamente planificado, como decía antes, que eso es muy importante, con protocolos de recuperación de menos de 2 minutos o con más de 2 minutos. La siguiente pregunta que podríamos decir es, ¿y si hago la recuperación activa? Entonces ya sí que nos da algo. ¿Y si en vez de hacer la recuperación pasiva la hago activa? ¿Qué ocurre? ¿Mejoro antes? ¿Tiene alguna repercusión? Es decir, que voy a dejar una barra libre cuando en la actividad de recuperación de 2 minutos, igual que ocurre en resistencia aeróbica, que hago recuperación activa, aquí también. Y en vez de estar esperando a la siguiente bloque de repeticiones, trabajo con un 10% de la carga, hasta la siguiente. Pues eso está por explorar, porque sin duda, el hecho de que tú realices una actividad muscular de baja intensidad, entre otras cosas, lo que te favorece es la irrigación sanguínea a toda aquella zona. Y eso puede ser beneficioso para recuperar mejor. ¿O no? Pero fijaros que eso sí que es complicado ver, ¿eh? El estar haciendo recuperaciones activas. Dime. No es como la carrera, que el objetivo es que a lo mejor es correr más o más rápido. Entonces, si corres más tiempo, pues si quieres interesar ese descanso activo, porque si estés corriendo, pues correr más, Sí, pero ahí. tu objetivo es hacer una repetición con 100 kilos, ¿no? Entonces te interesa acercarte más a esos 100 kilos que hacer 1000. Cierto. Ya, si me refiero es que si tú podías hacer 3 de 100, sería mejor, ¿no? Pero no 1000 de 10. No. O sea, yo lo que quiero decir es que todo entrenamiento, da igual que el que fuera neuromuscular, que es lo que se trata de todo al final, tiene un punto por el cual el organismo no es capaz de adaptarse y un punto por debajo del cual no es óptimo la adaptación que tú consigues. Entonces, es posible que tú luches por hacer como base de tu entrenamiento una repetición 100% máxima y que obviamente con tu entrenamiento va a ir mejorando ese valor. Pero seguramente tú no estés seguro si puede ser beneficioso para ti hacer una de 100 y otra del 99%. Es lo que hablábamos antes, ¿no? La duda que teníamos. Claro, yo creo que ahí también lo mismo, depende del objetivo. Es decir, ¿qué variable es más importante en el trabajo de fuerza? Volumen, intensidad, ¿vale? En principio la intensidad, ¿no? Y estoy seguro que si vosotros consultáis a 20 entrenadores de la élite, de deportistas de élite, en los que la fuerza
es la base de su rendimiento, encontraréis 18 métodos de entrenamiento de fuerza un poco distintos. Todos guardarán unos grandes pilares, pero seguro que habrá unas diferencias importantes. Y sin embargo, todos ellos, sus deportistas, consiguen niveles muy similares de fuerza al lanzar la jabalina. Y han empleado métodos, a veces de volumen, primando el volumen, primando la intensidad, primando la velocidad, ¿sabéis? O sea, yo creo que eso es importante. Al final, cada entrenador se va formando viendo lo que le funciona en base a su experiencia de los objetos a los cuales lo aplica. Y no por eso está trabajando peor, siempre y cuando trates de salvaguardar los grandes principios fisiológicos. En el fondo, el entrenamiento solo es fisiología y luego creatividad. Vale, esa creatividad no se puede. Bueno, eso ya es el entrenador el que empieza a ver, el que empieza a recibir feedback y empieza a generar distintos protocolos. Pero en el fondo, tú tienes que respetar unos grandes principios. O sea, si no respetas esos grandes principios, olvídate. No puedes. No. Entonces, yo creo que no hay una única forma de entrenar fuerza tampoco. Hay una manera de no entrenar fuerza, eso seguro. Hay una manera de no entrenar. Hay una manera de no entrenar aeróbico. Todo eso sí hay maneras, pero hacia otro lado no estoy tan seguro. Vale. Entonces, lo que hemos dicho, 2-3 minutos es el tiempo en el que confluyen el 99,9% de los estudios, por hacer un poco el resumen general. A ver, que no... se ha fatigado también. Vale, mirar, diferencias entre ejercicios mono y multiarticulares, que también los hay. Es decir, que ya no solo depende entre estos dos ejercicios, para los mismos sujetos, con las mismas premisas, los tiempos de comportamiento de la recuperación son distintos. ¿Veis? No hay hay unas normas que por las cuales me tengo que guiar, pero no hay una única que me vale para cualquier grupo muscular, porque incluso para grupos musculares similares, cuando el ejercicio cambia, también cambia la recuperación y cambia dejándolas exactamente igual, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, en el press de banca, pues se producía con 2 minutos era suficiente, y en cambio no lo era en este ejercicio, ¿no? Entonces, estas son pequeñas llamadas de atención para que veáis que no es sencillo, pero que a su vez os anima a ir investigando sobre el tema y preguntando a entrenadores. Entonces, dime. El grupo muscular, en este caso más concentrado, más pequeño, necesita más recuperación. Seguramente, claro. O sea, eso es importante. Antes que moviendo más grupos, más... Entonces, bueno, diferentes estudios que yo solo os lo voy a pasar para que lo tengáis, en el que, bueno, todos van en el mismo camino que os estoy contando, ¿no? Para no hacer esto demasiado largo. Luego, también hay variaciones dependiendo de la modalidad de la contracción muscular. No es igual trabajar de forma isocinética que de forma isométrica, o de forma concéntrica, o de forma excéntrica. Cada una de esas modalidades de contracción muscular se comportan en la recuperación de manera distinta también. Con lo cual, hay entrenadores que utilizan entrenamientos isométricos. Bueno, pues esos tienen un comportamiento también diferente, ¿no? Y esto es un metaanálisis seguramente en reacción sistemática. Te dice, como norma general, en sujetos entrenados se recomiendan tiempos de recuperación de más de 2 minutos para optimizar la ganancia en fuerza muscular, y en sujetos no entrenados. Ello lo que te viene a decir, en el fondo, es, mira, si no estás entrenado tampoco quieras hacer una gran precisión, porque hay muchas otras cosas que adaptar antes. Entonces te dicen que con recuperaciones cortas ya son suficientes para ganar fuerza, lo que antes os decía, ¿no? Cuando no tienes adaptación, cualquier cosa que hagas va a mejorar tu fuerza, y conforme tú avanzas tu nivel de adaptación, tienes que ir controlando mucho mejor los distintos puntos del entrenamiento, ¿no? Luego, fijaros, aquí he intentado hacer con varios estudios, entre el 60% del 1RM y el 80% incluso, si tú quitas un minuto, más o menos pierden todos entre un 14% si quitas un minuto de recuperación y un 33% de la fuerza desarrollada.
pero si te vas a intensidades altas, con tal que modifiques un poco el tiempo de recuperación, aquello se fatiga mucho antes. Vale. Eso es... Vale. Ya, demasiados datos que tenía aquí preparados para contaros. Vale, hay un tema que antes he pasado por encima, pero lo quiero decir ahora, que es, todo esto no es muscular, esto es neuromuscular. De manera que trabajar en potencia muscular requiere un esfuerzo muy importante metabólico, un esfuerzo muy importante de todo el engranaje muscular, pero también de tu capacidad de generar impulsos eléctricos lo suficientemente rápidos y potentes. Eso también se fatiga. Entonces, a veces perdemos la velocidad no porque no seamos capaces muscularmente de sostenerla, sino porque no somos capaces neuralmente de sostenerlo. Y ese entrenamiento neural tampoco es tan sencillo, requiere generalmente mucho más tiempo para provocar adaptaciones, la optimización de los impulsos eléctricos que nacen de manera voluntaria en nuestra corteza. Bien, yo creo que como esto lo hemos visto anteriormente en gran parte, y pueden salir muchas preguntas cuando hagamos la práctica para no comernos el tiempo de práctica. Si queréis hacer una pregunta la hacéis y hacemos un descanso mientras preparamos esto y ya comenzamos con la parte práctica. Dime. No hay tantos estudios que hayan mirado esto. Los pocos que hay que yo he visto no había grandes diferencias. Sí las había entre mujeres más fuertes y menos fuertes. Yo creo que la calidad, o sea, yo creo no, la calidad del músculo de las mujeres es exactamente igual que la del hombre. Lo único que tiene menos masa muscular, y alguna otra diferenciación, pero no creo que haya diferencias al respecto. Hay un trabajo mucho más neural normalmente, más marcado, lo cual no significa que sea proporcionalmente más marcado, porque hay menos capacidad de generar fuerza muscular, pero no está, yo creo que no está muy estudiado, pero no lo sé, no sé responderte. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación es, después del pequeño descanso, es esto de manera práctica. Entonces vamos a ir modificando tiempos de recuperación para que vayáis observando qué repercusión tiene ello en lo que hemos visto en la parte más teórica, ¿vale? Son y 7, nos damos 15 minutos y hay 25 así, continuamos.